Se quedó paralizado. El metal brillaba bajo las luces intensas y por una vez, la sala estaba completamente en silencio. Pude verlo. El segundo preciso en que mi padre Roberto comprendió el significado de las palabras. Coronel Elena Castillo, oficial al mando, Unidad 77. La voz del general, formal y pausada, resonó en la sala como si cada sílaba contuviera un peso clasificado. Habló de liderazgo de una misión conocida solo por su nombre en clave, Operación Niebla Negra, y de 48 vidas salvadas gracias a sus decisiones de mando. Sus ojos se fijaron en mí cuando dijo sus. Mi padre no parpadeó. El hombre a su lado, comandante Tomás, su viejo compañero de la Legión, se levantó bruscamente, la espalda recta, la mano en la frente en un saludo perfecto. Coronel, susurró apenas audible. Pude ver los labios de mi padre separarse mientras procesaba la verdad imposible. La hija a la que siempre había llamado su secretaria, ahora comandaba a leyendas. Yo no me moví. Había pasado toda una vida aprendiendo la quietud, esa que esconde tormentas. Le dejé que se sentara en ese silencio, en esa revelación. El rango que él había venerado toda su vida ahora pertenecía a la hija que él había menospreciado. Para entender cómo se llegó a esto, como una simple broma sobre mi trabajo condujo a este ajuste de cuentas frente a toda la cadena de mando, hay que comprender las dos vidas que yo llevaba. Comenzó meses antes, un sábado por la tarde húmedo. Mi padre, Roberto Castillo, un capitán retirado de la Armada que todavía pulía sus medallas una vez al mes, organizaba una de sus interminables barbacoas en el patio trasero. Sus antiguos compañeros de barco llenaban el jardín. Risas fuertes, botellas de cerveza, el olor a humo y nostalgia. Yo había volado desde Madrid, técnicamente de permiso, aunque el permiso nunca se aplicaba realmente a mi línea de trabajo. Mi trabajo no se detenía, simplemente se volvía silencioso. Cuando llegué apenas levantó la vista. Ahí está, dijo aplaudiendo. Nuestra pequeña secretaria ha vuelto de la gran ciudad. Mantiene el café caliente para los peces gordos, ¿verdad, Elena? Los hombres rieron. Sonreí. Esa sonrisa frágil y ensayada que usas cuando has escuchado la misma frase 100 veces y todavía te duele igual. Quise corregirle, decirles que no era una secretaria, que mi escritorio era un centro de mando enterrado 3 pisos bajo tierra, y que los peces gordos que él imaginaba eran los que aprobaban las misiones basándose en mis directivas. Pero clasificado significaba clasificado. Así que en su lugar, solo dije algo como sí, algo así, y busqué un vaso de agua. Fue entonces cuando noté que uno de los hombres miraba mi muñeca. El comandante Tomás, corpulento, curtido, con ojos agudos que claramente habían visto más de lo que decían. Su mirada se detuvo en el pequeño tatuaje apenas visible bajo mi manga. Unidad 77. Su expresión cambió, un destello de reconocimiento e incredulidad cruzó su rostro. Eso no es solo decorativo, ¿verdad?, dijo en voz baja. Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió con una carcajada. Por favor, se burló. Seguro que se lo hizo en una tienda de recuerdos. Mi chica es alérgica al combate de verdad. El grupo estalló de nuevo. Algo dentro de mí, algo que había entrenado durante años para mantener enterrado, se movió. Esa familiar punzada de desprecio se instaló con más fuerza esta vez. Había pasado años viviendo 2 vidas. Una en la que cada palabra era medida, cada orden importaba, y otra en la que nada de eso importaba. Tomás no rió. Sus ojos se movieron entre mi padre y yo, y la comprensión amaneció en su rostro. Abrió la boca, pero lo pensó mejor. Dejé mi vaso con cuidado. Disculpen, señores, dije. Mi voz era firme, más fría de lo que pretendía. Mientras me alejaba, las risas se apagaron. No necesité mirar hacia atrás para saber que Tomás seguía observándome. Él había visto algo que mi padre nunca vio. Había reconocido la marca no como un recuerdo, sino como un sello, uno que solo llevaban aquellos que comandaban el silencio, el secreto y las vidas. Él pensó que era solo otra broma. No se dio cuenta. Se burló de la mujer a la que su propio amigo le informaba sobre las misiones. Para entender por qué eso importaba, necesitas ver lo que realmente hago cuando no soy su secretaria. Mi padre, Roberto Castillo, era el tipo de hombre que llenaba cada habitación en la que entraba. Comandante de la Armada retirado. Risa ruidosa,
opiniones aún más ruidosas. Tenía una forma de convertir todo en una competición, incluso el amor. Mi madre, Carmen, su público siempre complaciente, aprendió a suavizar los bordes de su orgullo haciéndose eco de él. Para ellos, la fuerza significaba ruido, medallas, historias de combate. Y yo era la callada con un pequeño trabajo seguro detrás de un escritorio en Madrid. La oficinista a la que, según él, no duraría una semana en el campo. En las cenas, la conversación siempre volvía a sus días de servicio. Me sentaba allí con una sonrisa fija, escuchando cómo volvía a contar las mismas historias de valentía y sacrificio. Cada vez que intentaba contribuir, me interrumpía con una risa. Las oficinistas no ganan guerras, cariño. Mi madre asentía suavemente añadiendo, solo está bromeando, Elena. Ya sabes lo orgulloso que está. Pero el orgullo, me di cuenta, no era algo que ellos ofrecieran. Era algo que yo tenía que ganarme en sus términos. Miraba mi plato pensando en la ironía. En cómo pasaba mis días gestionando operaciones que podían cambiar naciones, pero no podía convencer a mis propios padres de que era capaz de algo más que grapar informes. Una vez intenté explicarles, no todo, solo un trozo. Les dije que trabajaba con inteligencia satelital, con datos que se movían más rápido que las balas. Mi padre resopló en su bebida. Así que soporte técnico para los militares. La mesa rió y yo también reí, porque era más fácil que intentar explicar lo que realmente significaba clasificado. Más fácil que decirles la verdad. Que no podía hablar de mi trabajo no porque fuera aburrido, sino porque era mortal. Detrás de esas restricciones, sin embargo, estaba mi mundo. El que no existía a sus ojos, pero funcionaba con mis órdenes. Una sala sin ventanas, solo luz de una docena de pantallas brillantes. Mis auriculares apretados contra mis oídos mientras las voces de mi equipo llenaban el canal. Tranquila, concentrada, mi voz firme mientras decía, ejecuten el protocolo alfa de anulación. Confirmen la ruta de evacuación del objetivo. Prioridad 1. Encripten todo bajo niebla negra. Los segundos importaban. Las vidas dependían de la sincronización. Y cuando llegó la confirmación final, cuando escuché objetivo asegurado, misión completa, no celebré. Solo exhalé en silencio golpeando el borde de la consola con mi bolígrafo. Así se sentía el liderazgo en mi mundo. No aplausos, no medallas, solo silencio, alivio y la certeza de que 48 personas vivirían un día más porque yo había tomado la decisión correcta. El intercomunicador hizo clic. Coronel Castillo, la secretaria quiere su informe. Todavía me sorprendía a veces lo diferente que sonaba mi nombre aquí. Coronel. Para mi equipo significaba autoridad. Para mis padres, no significaba nada en absoluto. Después de la misión, el general Serrano se acercó a mi puesto de trabajo canoso, de pelo gris, ojos agudos pero amables. Nunca sabrán las vidas que salvas, dijo apoyando una mano en mi hombro. Pero yo sí. Te has ganado el silencio. Asentí aunque una parte de mí deseaba que solo una vez, el silencio no fuera el precio de ser excepcional. Esa noche me senté de nuevo a la mesa de mis padres. El olor a filete demasiado hecho llenaba la habitación. Mi padre estaba a media risa, contándoles a sus amigos cómo el Ministerio de Defensa la tiene encadenada a un escritorio, probablemente temen que se desmaye cerca de soldados de verdad. Más risas siguieron. Forcé una sonrisa, de esas que no llegan del todo a los ojos. Cada insulto se sumaba a los anteriores. Los cumpleaños olvidados, los asentimientos despectivos, las palmadas condescendientes en el hombro. Todo se difuminaba en un zumbido constante de incredulidad. Pensé para mí misma, una cosa es ser invisible, otra ser borrada. Mi autorización me silenciaba, pero ese silencio se convirtió en mi armadura. Nunca conocerían el peso de las misiones que llevaba, las cosas que había visto, las órdenes que había dado. Y quizás eso era lo mejor. Mi trabajo no necesitaba su validación. Necesitaba mi concentración. Aún así, la punzada nunca desapareció por completo. Observando a mi padre palmear a su amigo en la espalda, riendo bajo el resplandor de las luces del jardín, sentí la división más claramente que nunca. Dos mundos, uno ruidoso y orgulloso, otro silencioso e indispensable.
Por un lado, un hombre que construyó su identidad sobre la gloria pasada. Por el otro, su hija comandando una guerra en las sombras. Durante años intenté ganarme el respeto en su idioma, historias, medallas, bravuconería. Pero ellos solo respetaban una cosa, el mando. Así que decidí hablarles en el único idioma que entendían, la cadena de mando. No di un portazo. No levanté la voz. Ni siquiera les dejé ver mi ira. Hacía mucho que había aprendido que la furia era ruido, y el ruido era su idioma, no el mío. Después de la barbacoa, después de que la risa de mi padre todavía resonaba en mis oídos, me senté en mi apartamento y miré el tatuaje en mi muñeca. Unidad 77. La cosa de la que se burlaba, la cosa que definía toda mi existencia. Recorrí la tinta con el pulgar y tomé una decisión. No confrontar, sino corregir. En silencio, permanentemente. A la mañana siguiente llamé al general Serrano, mi oficial al mando y la única persona que alguna vez había visto a través de mi compostura. Señor, dije, necesito un favor. Hubo una larga pausa. Luego esa voz ronca suya respondió, usted no es de las que piden favores, coronel. ¿De qué se trata? Le hablé sobre la próxima ceremonia de reconocimiento a la excelencia en el mando en la base militar de Torrejón, sobre cómo mi padre y su antigua unidad formaban parte de la lista de veteranos invitados. Serrano exhaló lentamente. ¿Está segura de que quiere que él esté allí?, preguntó. Sonreí débilmente aunque él no pudiera verme. Quiero que vea cómo es realmente el mando. Una vez terminada la llamada, abrí mi terminal encriptada y comencé el proceso. No era venganza. Era logística. Precisión. Introduje los nombres de los invitados uno por uno, comandante Tomás Torres. Presente. Capitán Roberto Castillo. Presente. Mis dedos se movían con determinación. Cada pulsación, una declaración. Su asistencia se registraría bajo veteranos honrados de la Operación Marea de Hierro. Una categoría inofensiva oficialmente hablando. Pero en realidad, era una invitación en primera fila a la verdad. Me puse en contacto con Serrano de nuevo solicitando que mi expediente, fuertemente redactado desde mis primeras misiones, fuera autorizado para una desclasificación parcial. ¿Está autorizando esto?, preguntó él incrédulo. ¿Divulgación pública? Asentí. Solo lo suficiente para que el registro refleje finalmente la realidad. No pido un trato especial, señor. Solo precisión. Cuando llegó la confirmación final, me recosté y dejé que el silencio llenara la habitación. Pensé en cada cena en la que me había mordido la lengua, cada sonrisa que había dejado pasar, cada momento en que me habían dicho que me relajara. No estaba borrando esos recuerdos, estaba reescribiendo su contexto. Esto no era venganza, era reivindicación. Esa noche llegaron las primeras respuestas. El nombre de mi padre parpadeó en la lista de confirmación de asistencia, firmado con orgullo engreído. Su mensaje, me lo perdería por nada del mundo. Quizás por fin reconozcan el verdadero servicio. Tomás respondió minutos después. Una sola línea, allí nos vemos. Leí sus palabras y sentí el más mínimo destello de satisfacción. No tenían ni idea de a lo que habían accedido. Pensaban que estaban siendo honrados por su legado. No se daban cuenta de que asistían al mío. El auditorio de la base militar de Torrejón vibraba con una autoridad silenciosa. El tipo de silencio que vibraba bajo la superficie, lleno de medallas, rangos y reglas tácitas. Las pancartas decían Unidad 77, reconocimiento a la excelencia en el mando. Pero mi padre pensó que esto era solo otra reunión. Se sentó en la primera fila. Sus viejos compañeros de la Armada se reunieron a su alrededor como fantasmas de una guerra que había terminado hace mucho tiempo. Su espalda estaba recta, su pecho hinchado. Casi podía escuchar la historia que ya estaba ensayando en su cabeza, cómo su servicio inspiró esta ceremonia, cómo su generación estableció el estándar. No tenía ni idea. El general Serrano subió al podio, su voz firme, su presencia imponente. Hoy honramos a líderes cuyo juicio, precisión y coraje salvaguardaron la seguridad de nuestra nación, comenzó. Mi padre asintió con aprobación, completamente inconsciente de la tormenta que se gestaba detrás de esas palabras.
Me quedé en silencio al fondo de la sala, el peso de mi uniforme presionando contra mí como la verdad, esperando ser liberada. Serrano abrió una carpeta con partes censuradas. Nuestra próxima condecoración, dijo, es para una oficial cuyas acciones bajo la Operación Niebla Negra evitaron pérdidas catastróficas. Bajo su liderazgo directo, 48 soldados sobrevivieron a una emboscada que debería haber sido fatal. La multitud se quedó en silencio. Mi padre se inclinó ligeramente. Entonces Serrano pronunció mi nombre. Coronel Elena Castillo, oficial al mando, Unidad 77. Durante un latido, nadie se movió. Luego, desde la primera fila, lo vi. Tomás, el viejo legionario que había estado en aquella barbacoa meses atrás. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se ponía de pie, su cuerpo haciendo un saludo antes de que las palabras se asimilaran por completo. La onda expansiva de la comprensión se movió como un shock por la sala. Mi padre se volvió hacia él, la confusión brillando en su rostro. Coronel, murmuró como si la palabra misma no pudiera pertenecerme. Serrano continuó con voz medida e inquebrantable. Bajo la coordinación de la coronel Castillo, el convoy de Niebla Negra fue redirigido, rearmado y reforzado en una ventana de 9 minutos, salvando vidas en 3 ramas del servicio. Sus decisiones de mando han sido estudiadas desde entonces como protocolo estándar para el liderazgo de respuesta rápida. Me levanté de la última fila, cada paso deliberado. El sonido de mis tacones en el suelo pulido era lo único que se escuchaba. La cabeza de mi padre se volvió y cuando sus ojos se posaron en mí, su hija con uniforme de gala, las condecoraciones brillando bajo las luces. Su expresión se resquebrajó, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Serrano se hizo a un lado mientras yo llegaba al podio. Almirante Castillo, señora, mis respetos. La sala contuvo la respiración colectivamente. Era un título de cortesía de la Armada utilizado para la coordinación entre ramas, pero en este contexto también era un terremoto. El viejo mundo de mi padre y el mío acababan de colisionar en una frase de decoro militar. Tomás volvió a saludar, esta vez con inconfundible orgullo. Los demás le siguieron. Oficiales, dignatarios, soldados, todos y cada uno de ellos se pusieron de pie. El aplauso comenzó suavemente, luego atronó como una avalancha por la sala. Mantuve mi mirada fija al frente, negándome a mirar hacia abajo hasta que lo hice. Y allí estaba él, mi padre, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos, cada gramo de certeza despojado. Sus viejos instintos se apoderaron de él antes de que su orgullo pudiera alcanzarlo. Se levantó con los hombros hacia atrás y me saludó. El saludo de un hombre que acababa de darse cuenta de que toda su definición de legado había cambiado de manos. Durante un largo momento nos quedamos así, su mano temblaba ligeramente, la mía firme e inquebrantable. Pensé en todos los años que me había pasado diciéndome que respetara el rango, que entendiera la jerarquía, que me ganara mi lugar. Y me di cuenta de que era esto. Esta era la lección al revés. Había pasado toda una vida exigiendo respeto, sin darse cuenta de que había estado mirando la cadena de mando todo el tiempo. Serrano concluyó la ceremonia con precisión. Su liderazgo salvó directamente las vidas del personal que una vez estuvo bajo su mando, Capitán Castillo, dijo mirando directamente a mi padre. Hoy se encuentra en presencia de su legado. La sala volvió a quedarse en silencio. No hubo aplausos esta vez, solo reverencia. La mandíbula de mi padre se apretó, pero sus ojos, esos ojos orgullosos e inquebrantables, finalmente se suavizaron. Bajó las manos lentamente como si el acto mismo le costara algo. Le devolví el saludo una última vez, frío pero digno, y me di la vuelta. El aplauso regresó y avancé, cada paso pesado con todo lo que él nunca había dicho. Había pasado su vida enseñándome a respetar el rango. Solo le llevó 6 palabras aprender quién superaba a quién. La ceremonia terminó con el tipo de aplauso que llenó el aire mucho después de que el sonido se desvaneciera. Los oficiales se acercaron uno por uno, sus apretones de manos firmes, sus palabras tranquilas pero sinceras. Señora, un honor servir con usted. Gracias por lo que hizo. Sonreí, asintiendo, respondiendo a cada uno con la misma compostura firme que había mantenido en cada misión. Pero por dentro algo estaba cambiando. Por una vez, no estaba a la sombra de la historia de otra persona. Este momento era mío. Ganado, no dado.
Por el rabillo del ojo vi a mis padres. La mano de mi madre descansaba ligeramente sobre el brazo de mi padre mientras se dirigían a la salida. No miraron hacia atrás. Ninguna gran escena, ninguna disculpa, ninguna confrontación, solo silencio, el mismo silencio que había definido gran parte de nuestra relación. Curiosamente, no lo resentí. Algunas personas no pueden enfrentar la verdad. No cuando reescribe todo lo que creían sobre quién está al mando. Tomás se acercó antes de irse. Estaba más recto de lo que nunca lo había visto. El peso del respeto en cada gesto. Tenemos suerte de tenerla de nuestro lado, señora, dijo en voz baja. Su saludo fue enérgico, sincero. Y cuando se marchó me di cuenta de algo simple y profundo. Ya no necesitaba el reconocimiento de mi padre. Ya tenía el respeto del tipo de hombres que él siempre había querido ser. Un año después, el mundo se veía diferente. Mi nueva oficina era de cristal y acero con vistas a un centro de mando vivo con energía. Hileras de pantallas brillantes se reflejaban en los suelos pulidos, las voces se movían en perfecta coordinación. Mi placa de nombre decía, Directora, División de Operaciones Estratégicas. Había cambiado el silencio del campo de batalla por la claridad del liderazgo. El peso del mando no había disminuido, se había profundizado, madurado, evolucionado en propósito. Me encontraba al frente de la mesa de briefing, mi equipo esperando instrucciones. Empecemos, dije. Y lo hicieron. Sin vacilaciones, sin preguntas sobre autoridad. Cada orden fluía limpiamente a través de la cadena de mando porque confiaban en mí. No en mi rango, no en mi reputación, sino en mí. Esa era la diferencia. Cuando la reunión terminó, volví a mi escritorio. Una nueva notificación de correo electrónico brillaba en la esquina de mi pantalla. El nombre del remitente me hizo detenerme, Roberto Castillo. Asunto, orgulloso de ti, hija. Lo leí una vez, 2 veces. Era corto, educado, casi incómodo en el tono, como si no supiera muy bien cómo hablarme ahora. Sonreí débilmente. Una vez me había presentado a sus amigos como su secretaria. Ahora me llamaba su hija. Progreso quizás, pero ya no necesitaba la validación. Porque la verdad es que el legado no es algo que se hereda, es algo que se construye, una decisión a la vez. Pensé en las noches en la sala de operaciones, en el sonido de mi equipo respirando a través de las comunicaciones, esperando mi señal. Una vez se habían burlado de mi silencio. Pero el silencio nunca fue debilidad. Fue disciplina, precisión, mando. Fue la fuerza silenciosa que siempre había sido mía, incluso cuando nadie la veía. Por la ventana podía ver la base viva con movimiento, vehículos rodando, unidades moviéndose, operaciones en pleno apogeo. El zumbido del propósito llenaba el aire, constante y seguro. Lo observé todo con la calma de alguien que ya no necesitaba probar nada. Había aprendido que el respeto no se exige, se gana. Y una vez ganado, no se puede quitar. Mi padre creía que el legado se trataba de medallas e historias. Aprendí que un verdadero legado se trata de las personas que te saludan. No porque tengan que hacerlo, sino porque eligen hacerlo.